Los socialistas a lo largo de la historia hemos padecido muchos ataques como estos. No son fruto de como he hablado antes, de la improvisación. Hemos sufrido ataques a lo largo de nuestra historia, de nuestros más de 146 años de historia. Desde nuestros orígenes, nuestras sedes, nuestros dirigentes han intentado ser acallados, perseguidos, vilipendiados. Lo fueron defendiendo la libertad en la Segunda República, lo fueron a lo largo del franquismo, defendiendo la democracia en la transición y en los últimos años defendiendo la libertad en el País Vasco. En estos momentos lo volvemos a hacer. Justamente lo que les molesta al Partido Popular es que los socialistas hayamos sido capaces en apenas unas horas, en apenas unos días, de solucionar una crisis. Este contexto, este ataque se produce horas después de finalizar un comité federal que ha reforzado a Pedro Sánchez. Tenemos un presidente del gobierno, un secretario general, con más fuerzas que nunca, acompañado con mujeres jóvenes como Rebeca Torró, Pilar Bernabé y Diana Morán. No es casualidad que los socialistas valencianos hayamos recibido este ataque de esta violencia, justamente porque los socialistas valencianos, porque las mujeres socialistas valencianas son los protagonistas del cambio y de la solución que ha arbitrado el presidente Pedro Sánchez.